Bueno, hoy evidentemente la protagonista es Sara. Estamos conmemorando el Día de la Mujer. El Día de la Mujer, como todos sabemos, es el 8 de marzo. Nos hemos adelantado un poquito al Día de la Mujer, básicamente porque es que Sara se tiene que ir rápidamente a Alemania a disputar los cuartos de final de la Champions Cup en Turingia, en el pueblecito que se llama Erfurt, en Alemania. Y entonces hemos tenido que adelantar un par de días la conmemoración del Día de la Mujer. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes, Sara. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Preparada ya para lo que te viene? Muy preparada, la verdad que con muchas ganas. Sí. Bueno, tenemos un reto. España, como muchos sabéis, es una potencia en baloncesto en silla de ruedas. De hecho, actualmente los dos mejores equipos de España, tanto Club Deportivo El Union, el equipo donde juega Sara, y Ameab Albacete, son actualmente campeón de Europa y tercero de Europa, y la temporada anterior primero y segundo de Europa, con lo cual estamos en la cabeza. Nuestra selección española masculina clasificada para Juegos y la femenina muy cerquita. Con lo cual, eso lo pongo en contexto. Somos una potencia y a partir de ahí tenemos que sacar pecho, pero tenemos el reto de continuar adelante con ello. ¿Cómo te has preparado para este reto que tienes en Alemania esta semana? Bueno, pues la verdad que primero con muchísimo entrenamiento, ¿no? Creo que la competición de Copa de Europa es probablemente mi competición favorita, claramente con clubes, la más bonita de todo el año y también para una de las competiciones que nosotros estamos entrenando durante todo el año entero, ¿no? Desde septiembre entrenamos por y para estos momentos de temporada que vienen las competiciones chulas. Entonces, la verdad que mucho entrenamiento y deseando realmente empezar el viernes. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por el principio, que tenemos una tarde entre amigos en la que vamos a repasar un poco la historia de Sara. Yo soy el presidente de una federación que tiene 1.700 deportistas. Y he de reconocer, ahora que no nos oye nadie, que Sara es mi ojito derecho. Está mal decirlo, pero es que es la realidad. Y además por algunas anécdotas que iremos desgranando durante la tarde. Ella empezó muy jovencita en esto del baloncesto en silla de ruedas y empezó en un equipo que teníamos en la fundación FDI, por aquel entonces Deporte Integra, que jugaba en Alcorcón, y de repente apareció una personita que se llamaba Sara, muy pequeña ella. ¿Y qué se te pasaba por la cabeza cuando llegaste el primer día al Alcorcón? Uy, mucho susto, la verdad. Sí, la verdad que al principio como mucho susto, ¿no? También con muchísimas ganas, mucha curiosidad, pero también un poco de susto, ¿no? Porque al final, como tú dices, yo era muy pequeña, tendría pues 15 años, 15 años cuando entré, yo creo, ¿no? 15 añitos y claro, al final llegar allí, ¿no? Con jugadores que sabían muchísimo de este deporte, que eran también mucho más mayores que yo, pues al final se bajaba, ¿no? Y era como, uy, ¿qué hago yo aquí que no tengo ni idea, ¿no? Realmente de baloncesto, que acabo de empezar, que no sé botar un balón todavía y estoy aquí, ¿no? Pero la verdad es que fue una de mi primera casa y no podía estar más agradecida de empezar con vosotros. Pues aquella experiencia en Alcorcón, siendo tan pequeñita, he de decir que el baloncesto, para los que no lo sepáis, es un deporte mixto, excepto en las selecciones españolas absolutas, donde hay una selección masculina y una femenina. Sin embargo, a nivel de clubes, a nivel de Liga Española, es un deporte mixto, con lo cual las mujeres juegan un papel muy relevante. Y vamos a explicar a todos los que nos están viendo por qué es tan relevante el papel de la mujer. Bueno, pues al final es relevante porque en baloncesto en sí ya tenemos una clasificación médico-funcional. Entonces, esto se nos da en función de cuál es nuestra discapacidad y qué nos permite hacer nuestra discapacidad en la pista y qué no nos permite hacer. Entonces, esta puntuación nos va a ir desde un 1 hasta un 4,5, de medio punto en medio punto. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que jugadores, por ejemplo, que tenemos mucha discapacidad, como es mi caso, que tenemos una lesión medular muy alta, podamos jugar con jugadores que a lo mejor tienen una amputación de pierna. Entonces, a nosotros, como es mi caso, yo soy un 1, tengo una lesión muy alta, entonces tengo muy poquito control de mi cuerpo sobre la silla de juego. Entonces, con esto tendría un 1. Sin embargo, a lo mejor una persona que tenga una amputación por debajo de rodilla va a ser un 4,5 por norma general y va a tener más movilidad en pista. Entonces, y va a ir mucho más alto sentado en la silla, va a tener la canasta mucho más cerca. Si lo pensamos, pues todos los entrenadores querrían jugar con 5 o 4 semillas en pista, ¿verdad? Y a tirar y a correr. Pero para que nosotros podamos jugar y sea un deporte muy inclusivo en ese aspecto, se hace esta puntuación del 1 al 4,5, medio punto. Y entre los 5 jugadores que estamos jugando en pista, no podemos superar los 14,5 puntos. ¿Vale? Entonces, nuestro entrenador, aparte de pensar en qué jugador quiere meter en pista, tiene que pensar en
esas puntuaciones en hacer la suma para que en ningún momento se pase esa puntuación. ¿Qué pasa con las chicas en este caso? Para poder que nosotros podamos competir con los chicos, porque a nivel físico, a nivel de resistencia, a nivel de fuerza, vamos a tener siempre un pequeño eslabón por debajo de ellos, lo que se hace es que se nos hace una reducción de 1,5 puntos sobre nuestra propia reducción, nuestra propia clasificación, perdón. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que soy un 1, con esa reducción de 1,5 puntos, yo sería un menos 0,5. ¿Qué significa eso? Que en lugar de 14,5 puntos conmigo en pista, podemos tener hasta 15. Entonces, es verdad que ese papel que tenemos las mujeres pues permite a los equipos meter más puntuación en pista y jugadores pues, más altos o con mayor capacidad, ¿no?, de manejo de silla o de balón en la pista. De hecho, fijaos qué tema más importante, ¿no?, y más curioso. De hecho, las mujeres con una discapacidad mayor están más cotizadas que las mujeres con una discapacidad menor. Es curioso, ¿no? Pero al final un equipo enseguida hacer las cuentas y dices, si meto a 3 4 y un 3 con una chica, me salen las cuentas y puedo meter muchos centímetros en pista. Entonces, este tema es importante y de hecho, bueno, pues la cotización de los puntos 1 mujeres en la Liga Española pues es alta. Está alta. Sí, totalmente, como dice Enrique, al final, por ejemplo, una jugadora que sea un 4,5, esa reducción de 1,5 puntos le va a dejar como un 3. Pero sí hay jugadores chicos que pueden tener un 3. Entonces existe esa puntuación como chico, pero sin embargo en mi caso la menor puntuación es un 1. Entonces no va a haber un menos 0,5, solo lo puedes conseguir con una chica que sea un 1 en pista. Entonces ese quinteto solamente lo podemos dar los puntos bajos que somos chicas, entonces hace que estemos más cotizadas en ese aspecto. Bueno, vamos a empezar, como decíamos desde el principio, de tu carrera deportiva, pero también de tu vida personal. Vamos a ir un poco compaginando, ¿no?, una cosa con la otra. ¿Qué recuerdas tú de tu niñez? Es decir, tú tienes una discapacidad ya con unos añitos, creo que 4 años o 4 años. ¿Tú recuerdas de muy niña el no tener esa discapacidad y el no recuerdas? No recuerdo nada. De hecho, en mi casa mis padres me han enseñado fotos, ¿no? Yo estoy en el parque de al lado de mi casa de pie, jugando en la arena, pero yo no recuerdo absolutamente nada. No recuerdo nada antes de los 6 años, o sea que ya me recuerdo todo en silla de ruedas. Tu recuerdo siempre está ligado a una silla de ruedas, con lo cual tú normalizas desde muy pequeña un poco tu relación con la silla de ruedas, claro. Sí, claro, totalmente, como al final yo era muy pequeñita y no me acuerdo de nada, pues la típica palabra que usamos en la sociedad para decir normal, esa normalidad para mí es ir en una silla de ruedas. Eso es lo normal para mí, ¿no? La normaliza también una persona que camina porque en mi casa mis padres y mi hermano caminan, ¿no? Pero para mí lo normal era una silla de ruedas, entonces de muy pequeñita pues he tenido totalmente normalizado su uso. Cuéntanos un poco cómo eran esos primeros años que tú recuerdas cuando empiezas a ir al cole. Hace ya unos cuantos años no es igual que ahora, en el que está mucho más normalizado, ¿no?, el hecho de la integración. Entonces, ¿cómo era? ¿Qué recuerdos tienes? Pues la verdad que realmente tengo un recuerdo muy feliz de mi infancia. No recuerdo nada así malo ni como muy característico, ¿no? Creo que además, pues la educación que mandan mis padres, que por suerte les tengo aquí sentados conmigo, y mi hermano ha sido la de normalizar totalmente la discapacidad, que para mí fue algo normal y que yo iba a poder tener una vida normal, ¿no? Lo que consideramos, ¿no?, entre comillas, normal. Y además yo creo que la suerte que yo tuve, por ejemplo, ¿no?, en el cole, que a lo mejor es un sitio donde más pues sufrir más bullying o más acoso, yo creo que era que como yo era muy pequeñita y mis compañeros me conocieron desde pequeñita con 5 años o 6 en una silla de ruedas, ellos mismos lo normalizaron. Entonces para ellos era normal tener una compañera en silla, ¿no? Entonces la verdad es que lo recuerdo como algo muy, muy feliz y como una niñez, la verdad, que muy feliz. ¿Te considerabas integrada dentro de tu clase, con tus compañeros y demás? Sí, totalmente. Creo que ahí pues la labor también que hizo, ¿no?, el colegio donde yo estudié, porque además el colegio donde yo estudié estaba al lado de mi casa, donde vivíamos, mi hermano mayor estudió allí, y bueno, cuando yo llegué es verdad que no era un centro de integración ni un centro adaptado, pero bueno, mis padres luchando, ¿no?, con la junta directiva, y la junta directiva, que la verdad que estuvo muy de acuerdo con ello, pues oye, adaptaron lo que fuese necesario en el cole, poner rampas o escaleras, pues para que yo pudiese estudiar en el centro de donde estaba la de mi casa, donde había estudiado mi hermano. Y la verdad que yo creo que también ahí todos los profesores se involucraron muchísimo para que yo estuviese completamente integrada en todo, ya no solamente en el recreo, sino incluso en las clases de educación física. ¿Te has encontrado barreras, imagino, a lo largo de... Bueno,
estamos todavía en la etapa de la niñez. Luego haremos un poco más de... Yo creo que sí, pero es verdad que en mi mente, sobre todo en la niñez, no recuerdo barreras como tal, pero yo creo que cuando eres pequeño no te das cuenta, ¿no? De si hay una barrera o de si hay alguien que te está mirando mal o te está mirando raro porque vas enseñando. Yo creo que no lo piensas. Entonces, es verdad que, por ejemplo, sí que había barreras, pero bueno, al final, como digo, pues mis padres lo solucionaban como podían, ¿no? O la gente del colegio. Por ejemplo, para bajar al polideportivo, para hacer educación física, había escaleras por dentro del cole, ¿no? Entonces, pues mi padre, por ejemplo, tenía que venir en las horas de educación física para sacarme por fuera del colegio, llevarme al pabellón y luego volver a recogerme al cole, ¿no? Y si no, pues lo hacía la conserje o si había algún profesor, si ellos no podían venir, ¿no? Yo creo que ellos hicieron ese trabajo para que mi vida fuese, pues, lo más normal, entre comillas, posible, y que yo pudiese estar totalmente integrada con mis compañeros. ¿Cómo es hoy en día la vida en tu casa, a nivel de, bueno, eso de barreras, de un día normal para Sara, ¿cómo es? Uy, pues la verdad que ahora mismo en mi día a día no hay tantas barreras, sobre todo, digamos, no en mi casa, pero al final, pues, eso, mis padres luego ya se cambiaron de casa y se hizo obra para que yo pudiese acceder perfectamente al portal, acceder al garaje con el coche. Y te diría que más las barreras a lo mejor que hoy en día yo tengo son impuestas por la sociedad, son impuestas a lo mejor por la gente, ¿no? Pues porque hay un escalón donde tendría que haber un rebaje para un paso de cebra, porque quieres aparcar tu coche en una plaza azul y hay un coche aparcado con los warnings sin tarjeta, porque son 5 minutitos, ¿no? Este estilo, ¿no? O sitios que tú quieres ir porque te apetece ir al cine o te apetece ir al restaurante y tienen escaleras, ¿no? Yo creo que esas son las mayores barreras. Y luego, aparte de estas barreras que son como muy físicas, las barreras que tiene la sociedad en su cabeza, de qué cosas dan por hecho que yo puedo o que yo no puedo hacer por el hecho de estar en una silla de ruedas. Eso es quizá lo que más te paraliza. ¿Cuáles son esas cosas que no puedes hacer y que hoy por hoy tú luchas contra eso y quieres llegar a poder hacer? Uy. Yo creo que son muchas. Creo que una de las que parto es, pues me parece muy importante, es el total acceso adaptado a la educación. Creo que las personas con discapacidad generalmente dejan de estudiar y creo que uno de los motivos por los que dejan de estudiar porque no hay centros adaptados. No hay centros adaptados a lo mejor cerca de tu casa, pero si tú eres usuario de silla de ruedas o de sillas de ruedas eléctrica, no tienes carnet de conducir, el transporte público no está adaptado, el autobús no funciona la rampa y los centros de alrededor de tu casa o de tu ciudad no están adaptados para que tú vayas a estudiar lo que tú quieres estudiar, porque a lo mejor sí he adaptado otro grado o otra carrera universitaria, pero no es lo que tú quieres estudiar. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que conseguir cambiar en la sociedad. Y ya luego, pues partiendo sobre todo por el ocio, que yo creo que no le damos la importancia suficiente, pero yo siempre lo decía también desde pequeñita, creo que sobre todo una persona que es joven o que es adolescente, el ocio con sus amigos y con sus compañeros de clase es algo muy importante, porque en la adolescencia es lo que más prima en tu vida. Si tú no puedes ir con tu grupo de amigos al restaurante de turno, al cine, a la bolera, a la cuarta no te van a llamar, porque van a dar por hecho que no puedes ir o ya van a decir que no quiero cambiar los planes, ¿no? Entonces yo creo que eso tenemos que adaptarlo para que también pues las personas que hoy en día tienen una discapacidad, sobre todo en la adolescencia, puedan tener una vida adolescente como sus compañeros sin discapacidad. Echamos la vista atrás y quizá de 10 años a hoy en día ha cambiado bastante, ¿no? Sí, no, yo creo que hemos dado muchísimos pasos hacia adelante. Creo también que nos queda todavía por dar mucho. Creo que España en concreto, creo que estamos muy por detrás de países europeos o Estados Unidos o Japón incluso, ¿no? Que yo creo que nos llevan años de ventaja con respecto al tema de la inclusión y de las barreras arquitectónicas, pero yo creo que sí, que desde luego desde hace 10 años y ya desde hace 20, pues ha dado, ¿no?, ese paso muy importante, pues gracias a la gente que ha ido luchando para que esto cambie. Volvemos a ese año 2014, creo recordar, cuando tú empiezas a jugar a baloncesto en silla y de repente le dices a tu madre o a tu padre que yo quiero dedicarme a jugar a baloncesto en silla. ¿Qué te encuentras en casa? Casi pueden salir ellos a contar lo que opinaban. Pero yo creo que quizá la primera toma, ¿no?, de contacto con el baloncesto en silla les puede chocar o incluso preocupar, ¿no? Porque cuando, no sé si
todos los que estáis aquí o no estáis viendo desde casa, habéis visto alguna vez un partido de baloncesto en silla, digamos que es un poquito de contacto, por no decir mucho de contacto, ¿no? Entonces hay un montón de golpes, de choques de silla, de choques de cuerpo, muchas caídas en el suelo, ¿no? Entonces yo creo que una de las primeras veces que me caí al suelo, además yo creo que lo recuerdo perfectamente en mi primer campeonato de Europa en Frankfurt, me caí y recuerdo perfectamente la imagen de mi padre levantándose de la grada y creo que mi madre lo tuvo que parar porque iba a saltar a la pista. Se ha caído mi niña, voy a entrar ahí que se ha caído, ¿no? Pero bueno, yo creo que ellos también siempre me han inculcado que necesitaba hacer deporte, ¿no? Desde pequeñita he hecho deporte como rehabilitación. Además los médicos decían que el baloncesto era perfecto, un bilateral, que ibas a conocer un montón de gente, que podías viajar. Yo creo que querían. Creo que el mayor problema que tuvieron era que los equipos estaban lejos de mi casa. Entonces, pues para ellos significaba hacer muchos kilómetros de coche, gastar las tardes, pues mi padre llevarme a entrenar hasta el Corcón, mi madre en tenerme la cena calentita en casa según llegase y la cama abierta para que me metiese en la cama corriendo, con el desayuno preparado al día siguiente para irme a clase. Yo creo que eso es un poco, ¿no?, donde más les costó y donde ellos dieron un poco más el paso hacia adelante, porque si no yo no podría haber jugado baloncesto en silla. Vamos un poquito más allá y vamos al año 2015. Año 2015 tenemos el Campeonato de España Promesas de baloncesto en silla de ruedas, en el cual Sara está en la selección madrileña. Entonces yo era el presidente de la Federación Madrileña y nosotros fuimos a Azuera, a Zaragoza, con una ilusión increíble, una ilusión realmente tremenda, con chavales muy jovencitos, con 3 niñas en nuestra selección, 3 o 2, no me acuerdo ya si 2 o 3. 2 seguro. Cristina Caldera Y Blanca. No, y Blanca estaba, pues, sí. 3 niñas muy jovencitas en la selección, con otras selecciones bastante más potentes que la nuestra, pero íbamos con mucha ilusión. Y Sara era la crack, era la super crack de esa selección. En la mayoría de los casos eran chicos. Sin embargo, nuestra mejor jugadora era Sara. De hecho, bueno, pues en el partido contra Cataluña íbamos, de los primeros 19 puntos, creo que 16 fueron tuyos o algo así. Una locura, ¿no? Prácticamente esto era como habéis visto en la NBA, ¿no? Balones a Stephen Curry. Stephen Curry enchufa y ya está. Pues en este caso era lo mismo. Balones a Sara que lo va a meter. Y de repente, bueno, pues una jugada fortuita con un jugador de la selección catalana, hoy en día internacional, un grandísimo jugador, Óscar Onrubia. Bueno, pues esos impactos que decía Sara ahora en la anterior intervención, pues un impacto bastante grande y Sara sale literalmente volando. Bueno, pues Sara entra ahí un poco en shock porque tiene una caída regular y bueno, pues es sustituida, evidentemente, rápidamente. Y Sara, cuando llega al banquillo, pues empezamos a ver que no estaba bien. Yo empiezo a asustarme bastante y lo que hago fue, evidentemente, llamar a la ambulancia. La ambulancia llega inmediatamente y yo entro en la ambulancia con Sara y Sara empieza a tener ahí una pequeña crisis. Tampoco vamos a dar grandes detalles porque tú creo que no te acuerdas muy bien. No. Y yo empecé a ponerme todos los colores. Yo iba peor que ella, ya os lo aseguro. Y rápidamente pues pedí el teléfono de Javier, de su padre, que su padre hay que decir que es doctor, que es médico. Enfermero, perdón. Y por teléfono él me iba tranquilizando a mí. Digo, pero esto no puede ser. Pero si tenía que ser al revés. Si el padre tenía que estar el pobre... No, pues él me fue calmando, tal. Y bueno, pues en la ambulancia pasamos un rato realmente malo. Eran 20 minutos hasta el hospital de Zaragoza. Luego ya allí, pues enseguida la atendieron. Todo salió estupendamente bien. Estuvimos ahí 2 horas hasta que Sara salió de allí estupendamente y sinceramente, desde entonces sí que es verdad que se ha creado una relación entre nosotros bastante especial porque fue momentos complicados y tú, aunque no te acuerdes, pero ¿qué recuerdo tienes de un poco de ese día? Porque fue pasar de la gloria, porque estabas haciendo probablemente el partido de tu vida, a una situación, ostras, difícil, ¿no? Lo recuerdo duro. Porque además ese fue el campeonato, que además nuestro seleccionador no pudo venir en último momento por una enfermedad, entonces fuimos como cortos de staff, cortos de jugadores. Habíamos hecho un gran partido además con Euskadi el día de antes, había salido todo muy bien para lo que pensábamos, ¿no? Además recuerdo que ese partido era muy agobiante porque veíamos que Cataluña se empezaba a ganar de mucho, que no podíamos hacer nada, que no sabíamos cómo solucionarlo.
Mira, como dice que yo no me acuerdo de la caída, pero no me acuerdo, por ejemplo, el momento ya en el que me sacan de pista y yo les dije que me estaba mareando. Yo de eso ya no me acuerdo. Ya me acuerdo ya en el hospital. Sí recuerdo encontrarme con alguien de federación y decirle, por favor, que mis padres no se enteren por nadie que no sea de mi equipo. Porque claro, esto se retransmitía en la tele, mis padres están viendo online, pero a mí me da mucho miedo. Digo, a ver aquí, que va a empezar a decir la gente que yo estoy bien, que ya me entregue, que llame el aficio de mi equipo a mis padres y se lo cuente, ¿no? Y es verdad que luego cuando volvimos del hospital y me dijeron que no podía competir más, que había que parar ahí, porque además me acuerdo que jugábamos Copa de Europa o Copa del Rey con el equipo a las 2 semanas, que dije, mi entrenador me va a matar. La verdad que fue duro porque estos campeonatos para mí, por ejemplo, eran muy importantes porque era el momento en el que yo podía desarrollarme como jugadora fuera de un equipo que fuese como Ilunion, que no puedes desarrollar todas tus cualidades, ¿no? Capacidades como jugadora. Entonces que ahí de repente se te cortase y te dices, no juegas más. La verdad que fue muy duro. Fue muy duro. De hecho, bueno, me acuerdo que me pusieron collarín, ¿te acuerdas? Y con Tami la fisio, que ha sido la fisio madrileña hace muchísimos años antes de que yo entrase, por la noche compartíamos habitación y decía, pero yo mañana juego, ¿eh? Y yo, ¿qué dices, algo? Que vas a jugar mañana. Y digo, que yo mañana juego, que me quites el collarín dame un masajito de esos tuyos buenos y yo mañana jugar. Y no me dejaron. De hecho, me acuerdo que me enfadaron mucho porque, bueno, no me dejaron jugar, yo quería estar con mis compañeros, poder ayudarles. Y la verdad es que fue duro. La situación de no poder jugar pues fue duro. Es verdad que luego te salió todo bien, porque pude jugar la Copa Europa con el equipo a las 2 semanas, o sea que se quedó todo en un susto muy gordo. Pero la verdad que ahí empezó una relación muy de confianza, ¿verdad? Llega el fichaje por Club Deportivo Ilunion. Para los que no estáis tan familiarizados con el baloncesto en silla, esto es como fichada por el Real Madrid, sí, entre nosotros. Es similar. El equipo que más títulos tiene en la historia de la liga, en la historia de... En fin. ¿Qué supone para Sara de repente dar el paso de gigante de fichar por el mejor equipo probablemente de Europa de la historia? La verdad es que fue un momento muy bonito. Además, me acordaré siempre que el año anterior me habían ofrecido la ficha compartida. Bueno, se dijo que al final que no, se decidió que no. Es verdad que te hace mucha ilusión, ¿no? Y cuando ya me acuerdo que fue en San Agustín de Guadalix, me acordaré perfectamente de la Final Four, Artacho, que era el entrenador de aquel momento, pues habló conmigo con mis padres, pues yo era menor de edad en aquel momento, y nos lo ofreció y nos dejó fichar allí. La verdad es que fue increíble, ¿no? Cuando tienes en aquel momento el mejor equipo de España, sin duda alguna, en aquella época era el Club Deportivo Ilunion, y quedaban subcampeones de la Copa Europa, te dice que fiches con ellos. Es increíble, ¿no? La sensación que te recorre por dentro es decir, claro que quiero, ¿no? Un poquito de miedo también, obviamente, pues, bueno, tienes 16 años, sabes que no estás preparada para estar en ese club, que no tienes el nivel, que los jugadores, oye, que al final la presión que iba a venir de ganar no la teníamos en el CDI Alcorcón. Entonces, o era diferente, ¿no? Estar luchando por ganar una Copa Europa o por ascender en nuestro caso, ¿no? Pero es verdad que esa presión no estaba. Y allí iba a estar, iba más. Me acuerdo que cuando yo fiché en Ilunion era segundo de bachillerato. Entonces cambié a tener que entrenar todos los días, a viajar, a competir, a Copa Europa, a vete a Copa del Rey. Es verdad que la parte buena era que estaba mucho más cerca de mi casa. Creo que mi padre lo agradeció mucho y la gasolina de mi coche también, porque estaba mucho más cerca de mi casa de Alcorcón. Pero bueno, la verdad es que fue un momento muy, muy bonito y que quisiesen apostar por mí como proyecto de futuro. Fue bonito. Daba miedo, sobre todo porque sí que había mucha gente, ¿no? Esto no funciona como en baloncesto a pie, que vas quemando etapas por edades, desde que eres pequeñito, eso no existe. Entonces, es verdad que yo pegué un salto muy grande, desde estar en el CDI Alcorcón a de repente ser profesional con Ilunion, y había mucha gente que estaba en contra. Tú te acordarás que había mucha gente que estaba en contra de que yo diese ese paso, y además era gente cercana en el sentido de entrenadores que había tenido, de compañeros, gente cercana a la que tú confiabas y decían, no saltes etapas, ¿no? Y entonces eso sí que daba un poquito de miedo cuando tenías gente que bueno. Pero al final mis padres estaban totalmente de acuerdo en que fichasen, que siguiesen adelante, me apoyaban. Mi hermano también, mis amigos, mi gente, entonces todos los jugadores y staff de Alcorcón también, y eso es lo que te hace coger fuerzas para entrar ahí. Ahora es el momento, te ha ido esto, ahora es el momento en el que tienes que explicar, fíjate qué difícil es, chica, jovencita, mejor equipo de Europa, llegas a un vestuario con Terry Bywater, con Bill Latham,
con jugadores de una talla increíble, súper profesionales, ganan un pastón y de repente llega Sara. ¿Y qué pasa? Pues la verdad es que, claro, llegué ahí con 16 añitos, pequeñita, y con mis compañeros, me acuerdo perfectamente de Peter Tuchek. Peter Tuchek era un jugador de 2 metros 05, una cosa así, altísimo, enorme, y con más compañeros, ¿no? Y además muchísimos compañeros ya muy veteranos, con muchísima experiencia detrás. Y siempre recuerdo que Pedro, el mecánico del equipo, siempre me decía, tú llegaste ahí, súper pequeñito, lo único que tenía era, estabas tú callada y con los ojos abiertos, mirando todo, queriendo aprender. Digo, callada, igual que ahora, ¿eh? Igual que ahora. Y la verdad es que impresiona muchísimo, ¿no? Y ellos, te tienes que hacer a ellos y ellos también se tuvieron que hacer mucho a mí, a tener que enseñarme baloncesto, porque yo no sabía nada, realmente sabía muy poquito. Llevaba 1 año y medio en Alcorcón, no me había dado tiempo a poder aprender baloncesto o la velocidad que ellos tenían, ¿no? Entonces, pero he de decir que generalmente me acogieron desde el primer día. Siempre digo que ellos lo que valoran no es que seas un gran jugador, sobre todo cuando entras nuevo, sino que trabajes, que te dejes la piel. Y yo creo que eso es lo que a ellos les hizo respetarme desde el primer momento, tanto siendo joven como por ser mujer o ser niña en el equipo, que al final a ellos siempre me habían tenido también porque estaba Almudena antes que yo. Pero bueno, ellos lo que respetaron fue eso. Se te olvida algo importante. La capacidad de meter el carro. El carro es sinónimo de silla de ruedas, para los que no sepáis. La capacidad de meter el carro a un tío de 2 metros y no cortarte un pelo. No, la verdad es que bueno, la primera vez que pasó en Alcorcón, pues sí, ¿no? Te da miedo meter carro, no sabías bien. Es decir, que en alguna vez es intentar meter carro, lesionó a algún jugador, a algún compañero, que no le hizo muchas gracias. Pero bueno, creo que no me guarda rencor. Pero sí, al final, bueno, creo que por esa educación que me dieron mis padres desde pequeñita, de que podía hacer lo que me propusiese, de que nadie me achantase, pues ella al final con ellos y trabajando muchísimo fuera, me acuerdo siempre con Artacho, trabajando mucho fuera de pista, pues conseguí tener esa, ¿no? Esa confianza y esa garra de meter el carro a quien tuviese enfrente, me daba igual que fuese chico, que fuese chica, que tuviese mi edad o que tuviese 40 años, ¿no? O que fuese Terry Bywater, que es una gran leyenda de este deporte. Importante, tenéis que verla, ¿eh? Los que no habéis visto, no hayáis visto baloncesto en silla de ruedas, por favor, poneos vídeos de YouTube. Hay retransmisiones en televisión española todos los fines de semana, en Teledeporte. Yo os lo recomiendo y sobre todo que os fijéis en Sara, porque Sara, con lo pequeñita que parece, ojo, que bloquea a sus compañeros que da gusto. O sea que yo os lo recomiendo. Saltamos otra vez un poco al plano más personal. De repente, bueno, de repente no. Llevabas ya tu trayectoria de los estudios y decides empezar a estudiar una carrera. ¿Cómo es esa decisión? Bueno, pues la verdad es que desde primeros del instituto ya vi que lo que a mí me estaban gustando eran las ciencias. Me llamaba muchísimo la atención. Y lo que más me llamó la atención, me acordaré siempre, yo creo que es cuando das ciencias naturales, los primeros años del instituto, me llamó mucho la atención cuando vemos la gravedad con la manzana de Newton. Entonces, siempre lo cuento porque hay algo en mi mente que hizo clic y dice, ¿perdón? ¿Manzana de Newton que descubrió esto? ¿Qué ha pasado, no? ¿Cómo funciona nuestro mundo? Y nada, cuando estaba en bachillerato y tenía que tomar la decisión de qué carrera estudiar, tengo que decirlo que dudé un poquito entre física o psicología, para que veáis pues un poquito blanco y negro, pero bueno, es verdad que cuando luego pues vi, pues lo que más me estaba llamando la atención era la física por querer descubrir, ¿no? Cómo funciona nuestro mundo, cómo funciona el universo y cómo funciona todo lo que nos rodea. Y con eso pues decidí tirar para adelante y matricularme en Ciencias Físicas en la Complutense de Madrid. Y ahora mismo estamos en fase D. Pues ahora mismo me gradué ya, hace 2 años de la carrera. Me costó mucho, me costó 7 años, que compatibilizarlo con el deporte profesional no es fácil. Pero bueno, me lo saqué y ahora mismo me queda terminar un máster en meteorología y geofísica, que esto de las nubecillas y de por qué llueve y no llueve, pues me gustó mucho en la carrera. Y a la vez me he matriculado en un máster de educación secundaria para pues en un futuro ver si quiero ser profe. Entonces tengo ahí un poco abiertas las salidas profesionales en función de lo que venga y lo que me apetezca realmente. ¿Qué ha sido más fácil en tu vida, la integración en el mundo del deporte o en el mundo de los estudios?
Uf. Ha sido la pregunta difícil ahí, ¿eh? Pero te voy a decir en el deporte. Creo que sí. Creo que a nivel de estudios fue difícil al principio, sobre todo en la carrera, por ejemplo, pero porque al final, oye, yo quería estudiar física, había 2 universidades públicas que lo ofrecían en Madrid, la Autónoma adaptada, para los que no conozcáis, la Autónoma es un campo de minas de escaleras por todos los lados, entonces no había manera de poder estudiar ahí, me tenía que ir a la Complutense, ¿no? Es verdad que bueno, estaba más lejos de mi casa, más tiempo en coche, me base mi madre hasta que me saqué el carnet, pero una vez luego allí, la verdad que no me pusieron ningún problema. Decanato siempre ha estado ayudando con las prácticas que hiciese falta bajar, adaptar, las clases siempre ha estado muy bien. Y siempre me han aceptado a pesar de una discapacidad, eso a ellos les daba igual. Sin embargo, en el mundo del deporte, yo creo que ha costado más, primero, por la discapacidad, porque al final yo creo que ya más con esta repercusión que nos están dando en televisión española, sí que estamos avanzando mucho, pero es verdad que yo creo que hasta ahora la imagen que tiene la gente de una persona con discapacidad que hace deporte, rehabilitación, no es... Y aunque eso existe y es muy importante, también existimos los deportistas profesionales que nos dedicamos a esto, como se dedica Mireia Memonte o Sergio Llull o cualquiera de nuestros ídolos deportivos, ¿no? Entonces, eso costaba mucho que la gente te respetase como deportista. Cuando yo decía, no, soy deportista profesional, me iban como diciendo, pues en tu casa, ¿no? Porque en otro sitio no lo serás. Eso yo creo que es de lo que más me ha costado. Y luego, por supuesto, como decía Enrique, como es un deporte mixto, el hacerte hueco en un mundo de hombres, como yo digo, ¿no? O en mi equipo de machos alfa, que les llamo yo, es difícil. Y como mujer es difícil, cuando tienes 16, 17 años, muchísimo más. Yo creo que eso ha sido lo que más me ha costado, ¿no? Que al final, ya no en mi equipo, porque mi equipo era algo que sabían lo que había, cómo yo trabajaba, cómo yo era, pero sí que desde fuera de otros equipos o gente desde fuera decía, no, está ahí, pues bueno, pues porque está ahí, ¿no? Pero no porque se lo haya trabajado, no porque sea una jugadora o no porque haya currado, sino que está ahí, pues bueno, porque mujer queda bonito, ¿no? Y la inclusión es maravillosa, pero ya está, ¿no? Pues yo creo que casi te diría más que en el deporte que en la educación. ¿Consideras que está, digamos, más normalizada la discapacidad en el mundo de la educación, en el mundo de ciencia, más que en el deporte? No sé si generalmente lo estará, yo creo que incluso no, porque hay al final muy poquitas personas con discapacidad que se animen a tener estudios superiores, ya no te digo una carrera universitaria, sino un grado superior o formación profesional. Ojalá que más gente se anime. Si alguien ahora mismo nos está escuchando, por favor que se anime a seguir estudiando lo que más le guste. Y no se ve, pero es verdad que en mi caso no hubo ningún problema y todo el mundo lo aceptó desde el primer momento. Estuve incluida por parte de compañeros, profesores. Entonces es verdad que yo eso no lo he vivido. Sin embargo, como deportista, pues siempre ha primado la palabra discapacidad por delante de la palabra deportista o incluso de la palabra persona. Sí, evidentemente. Esto nos encontramos con esta problemática a diario. En nuestro mundo es así. Estamos luchando porque no sea así. Y creo que estamos dando pasos importantes en los últimos años, pero hay que reconocer que estamos todavía lejos del deporte olímpico, vamos a decir, ¿no? El deporte que practican personas sin discapacidad. Pero creo que estamos en el camino y eso es importante. Bueno, también hay que recalcar y reseñar y resaltar, y me gusta mucho enfatizar estas cosas, que además, Sara, además de ser deportista de alto nivel, ser estudiante ya en su última etapa y casi profesional dentro de poquito, además también es solidaria. A mí esto me llama mucho la atención siempre porque generalmente aquí todos los años hacemos esta charla con diferentes personas con discapacidad, diferentes deportistas de alto nivel y oye, todos tenéis algo en común y es que tenéis pues esa parte social, esa parte solidaria muy acentuada. En tu caso, bueno, pues tienes un campus súper bonito. Siendo tan joven, es algo que a mí realmente me apasiona. Cuéntanos un poco tu experiencia. Pues, bueno, yo creo que lo que comentabas, ¿no?, de la solidaridad, al final viene dentro de la persona, ¿no? Y yo creo que viene dentro de la persona inicialmente, que por supuesto luego después pues hay anécdotas en tu vida que te pueden dar esa solidaridad, pero yo creo que en mi caso viene sobre todo de la educación que mis padres me dieron en casa y junto con mi hermana mayor. Y luego yo creo que
tenemos esa capacidad de poder empatizar con la gente, sobre todo, ¿no? Y eso te hace todavía ser más solidario. Y bueno, con respecto al campus, pues hace 4 años justo, Miguel Vaquero, que es uno de los entrenadores que he tenido yo durante pues, toda mi vida prácticamente, desde que entré en Ilunion, me dijo que quería sacar adelante un campus de baloncesto en Silla, que fuese femenino, para fomentar a las chicas, porque como habéis visto la liga es mixta, entonces somos muy poquitas chicas en este deporte, entonces queríamos fomentar que hubiese más chicas, ¿no? Y me dijo que quería hacer ese campus femenino y que, bueno, pues que a él no se le ocurría mejor embajadora que no fuese yo, que quería que el campus llevase mi nombre, ¿no? Que la verdad es que para mí fue un orgullo y una ilusión muy grande que de todas las chicas que hay, ¿no? Ya no solamente en España, sino en todo el mundo, pues quisiese contar conmigo. Y surgió con esa necesidad de querer que más chicas pudiesen practicar baloncesto en silla, tanto si era a nivel de ocio como si era porque quieren llegar a un equipo o porque quieren llegar a la selección. Nos daba igual ese nivel, pero que tuviesen su propio espacio de seguridad donde pudiesen formarse, ¿no? E incluso poder quemar un poquito más de pasitos de formación y que, pues, si podíamos evitar un poco que se encontrasen como yo en un club profesional diciendo que no sé de qué va este deporte, pues evitarlo. Y es verdad que luego lo evolucionamos un poquito porque el que era mi preparador físico, que ahora votó a serlo Jorge Blanco, él entrena discapacidad intelectual a chicos y chicas con discapacidad intelectual, baloncesto. Y resulta que nos contaba lo mismo, que ellos también tienen una liga mixta, pero que hay muy poquitas chicas. Entonces que también querían fomentar más y dijimos, oye, pues ya que lo hacemos, vamos a hacer un grupo de baloncesto en silla, vamos a hacer un grupo de discapacidad intelectual. Y como a la vez queríamos y teníamos en mente, oye, queremos llevar el baloncesto en silla a los coles, que los colegios lo conozcan, que lo conozca la gente, queremos normalizar la discapacidad en la sociedad a través del deporte. Dijimos, pues vamos a hacer otro grupo y lo vamos a hacer de baloncesto a pie, con niñas pequeñas que quieran jugar baloncesto a pie. Y con esa idea surgió las 3 modalidades que tenemos en el campus de la Revuelta. Y aunque los que estamos de organizadores detrás pues somos chicos y chicas, las entrenadoras son solo mujeres también. Porque, como sabéis, pues en el mundo del deporte hay muy poquitas entrenadoras. Ya en el mundo del baloncesto a pie ya sucede, pues en el mundo del baloncesto en silla todavía más. Y queríamos que ellas también tuviesen un sitio donde formarse, donde pudiesen aprender y donde pudiesen ejercer como entrenadoras y pues probar, ¿no? sus formas de entrenar, y por eso pues las entrenadoras también son mujeres. ¿Cuál crees que es el punto clave para poder atraer a chicas jovencitas o menos jovencitas al mundo del deporte? Yo creo que, pensando a lo mejor no en cuando yo era más pequeña y demás, que sientan que es un lugar seguro. Y hay que reconocerlo. Desde pequeñitos nos enseñan que en el colegio sí que hacemos educación física, chicos y chicas juntos, pero cuando luego tú apuntas a un deporte, ya sea fútbol, ya sea baloncesto, ya sea gimnasia rítmica, lo que sea, generalmente separamos. Sobre todo en baloncesto, en fútbol, en tenis, separamos chicos y chicas, ¿no? Entonces, a mí las cosas que más me descolocó al principio era eso, era el decir, estoy jugando con chicos. Uy, esto no era normal para mí hasta entonces. Entonces, si conseguimos que ellas lo normalicen y que se sientan en un sitio seguras, que vean que van a poder entrenar también con otras chicas y con gente de su edad, porque también es difícil tener 15 años y jugar con gente de 35 o 40, ¿no? Yo creo que eso es lo que el que se sientan seguras en un sitio y que puedan tener sobre todo también gente en la que fijarse y gente en la que digan, esta chica hace baloncesto en silla porque yo no lo voy a poder hacer. Es una asignatura pendiente que tenemos en el mundo del deporte de personas con discapacidad. Y si nos comparamos con otros países, estamos muy lejos todavía de los números que puedan tener países como Alemania, Gran Bretaña, incluso Francia. Estamos trabajando, evidentemente, desde hace tiempo y cada vez pues los proyectos se van sumando. Hace un par de años escasamente conseguimos poner en marcha la selección sub-25 femenina española, que ya compitió en el Campeonato del Mundo el pasado año. Vamos muy poquito a poco, pero creo que dando pasitos muy sólidos, que esa es la parte buena. Vamos a pasar, estaba hablando de la selección española, vamos a pasar a ese momento en el que tú eres llamada por primera vez a la selección española. ¿Qué supone para esa jovencita que empezó tan joven, tan pequeñita en Alcorcón, de repente estar en toda una selección española? Pues yo recuerdo ese día, si no recuerdo mal, creo que llamaron a mi padre, si no recuerdo mal, a mi madre, porque yo era menor de edad y tenía 15 años. Entonces le llamaron a ellos y me lo dijeron. Me acuerdo perfectamente que estábamos en la cocina cuando me lo dijeron.
yo creo que no fui consciente. Cuando en ese momento es como, sí, soy muy consciente de lo que está pasando, ¿no? Y de dónde voy, de dónde me están llamando. A posteriori, 11 años después, no era consciente. Spoiler, no era para nada consciente de dónde me estaba metiendo, de qué era eso, de qué significaba una concentración y mucho menos de qué significaba selección española. No tenía ni idea. Yo sabía que iba a ir con amigas, con chicas, con las mejores jugadoras de España a competir fuera a Alemania, pero yo creo que no era consciente realmente de lo que significaba eso, ¿no? Siempre digo que hay una parte en la que el baloncesto me eligió a mí, no yo a él, y era por esta evolución rápida, ¿no? En cuestión de un año, año y medio, encontrarme debutando en Liga con FC Alcorcón y a los 2 meses encontrarme con mi primera concentración con la selección, ¿no? Entonces siempre digo que a mí no me dio tiempo a decir sueño con jugar en la selección. No me dio tiempo, ya estaba ahí. Entonces yo creo que no era realmente consciente de qué significaba esa llamada, de qué estaba haciendo en ese primer campeonato. Obviamente hubo muchísima ilusión, porque al final te están dando la oportunidad de viajar, de jugar fuera, te dicen que es un campeonato de Europa, pero en ese momento yo creo que no era 100% consciente de lo que significaba. Llega el primer momento cumbre en la selección, que es aquel mundial en el que había varias plazas para los Juegos Paralímpicos, y por primera vez en la historia España consigue una plaza para los Juegos Paralímpicos. ¿Qué recuerdo tienes de ese momento? Una mezcla de emociones increíble. Yo recuerdo ese momento en el que, porque es verdad que nosotros habíamos ganado, para clasificarnos a los Juegos, teníamos que ganar a Francia y a Turquía. Ganamos primero a Francia, que era nuestro eterno rival, nuestro eterno fantasma, el que nunca conseguíamos ganar. Pero al día siguiente había que ganar oficialmente a Turquía para poder estar dentro. Y ese momento en el que pita el final del partido y ganamos, yo creo que nos miramos todos como diciendo, ¿sí? ¿De verdad? ¿No? Y claro, ya te lo creías. Además nos trajeron pues la pancarta enorme que ponía camino a Tokio. Y unas lloreras que nos pillamos. ¡Madre mía! ¡Qué lloreras! Nada, que es un momento muy bonito. Es que en mi caso, por ejemplo, ya estaba en la selección cuando perdimos la plaza para Río. Compañeras ya habían perdido la plaza para Londres. Cuando llevas muchos años entrenando, ¿no? y poniendo muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo para poder clasificarte y lo consigues, fue un momento precioso, la verdad. Y ahí es cuando ves que todo el esfuerzo y todos los sacrificios que hacíamos de pasar navidades fuera, cumpleaños y datos importantes de tu familia también estabas fuera, veranos que no tenías vacaciones, había merecido la pena, ¿no? con esa clasificación. Pasaron un par de años y nos ponemos en el año 2021, y en 2021 en el Europeo Campeonato de Europa de Madrid, contra todo pronóstico, el año lamentablemente de la pandemia, 2020, Europeo de Madrid, y por primera vez España consigue ganar una medalla de bronce en este caso, en aquel partido en el que nadie daba un duro contra Alemania, nadie daba un duro por la selección española, y pasa lo que nadie esperaba. Pues sí, la verdad es que ese campeonato, yo lo recuerdo como un campeonato muy duro mentalmente, porque tuvimos todo el COVID, hubo selecciones que pues no pudieron competir por COVID, sabías que bueno, te estaban haciendo pruebas, te podías quedar fuera, te podían echar. La verdad que fue muy complicado mentalmente, selecciones que se habían retirado y no jugaban ni la final. Fue como, uy, ¿qué está pasando? No entendíamos nada. Y recuerdo el día del bronce como un día muy cansado mentalmente, porque bueno, nos despertamos con la noticia de que una compañera nuestra había dado positivo por COVID, entonces se tenía que retirar de la competición. Otra compañera decidió que se retiraba por competición por miedo al COVID, tenía un niño pequeño en casa y decidió retirarse. Nosotros, por supuesto, las apoyamos a muerte, pero se nos planteó el dilema moral de si competíamos o no competíamos. ¿Jugamos, no jugamos? Alemania puede tener positivos y no decirnos nada. ¿Qué hacemos, no? Y ese momento de reunión en el hotel, me acordaré, antes de irnos, fue como, uff. Yo creo que nadie daba un duro en ese momento porque nosotras ganásemos ese bronce, excepto nosotras. Nosotras esa mañana, desayunando, sabíamos que íbamos a ganar. Sabíamos que lo teníamos todo a nuestro favor,
nuestra casa en Madrid, con nuestras familias, con nuestros amigos. Alemania había tenido un par de chicas que también se habían retirado de competición por miedo. Sabíamos que era el momento de hacerlo. Entonces, bueno, decidimos como selección unirnos más que nunca para jugar ese partido con mascarillas. Si ya de por sí las mascarillas son un incordio, imaginaos jugar 40 minutos de partido con una mascarilla FFP2, nunca se me olvidará, aquí puesta en un momento que decías, árbitro, me la voy a bajar, es que no me están trayendo oxígeno de verdad. Y nada, decidimos hablar con Alemania, llegamos al partido, hablamos con Alemania, les comentamos el caso, que si estaban de acuerdo. Teníamos muy claro que si ellas decían que no, no lo jugábamos. Y nada, ellas dijeron que sí, jugamos los dos equipos con mascarillas. Y contra todo pronóstico, pues salió yo creo que un partido perfecto. Jugamos increíble la presión que pudimos hacer, cómo estábamos atacando. Y contra todo pronóstico, que nadie lo pensaba, pues ganamos ese bronce histórico por primera vez. Por primera vez ese bronce histórico que, afortunadamente, este pasado verano en Rotterdam, en Holanda, se repitió otra vez y se volvió a repetir otro partido contra todo pronóstico y otra vez contra Alemania. En este caso, estaban todas las de Alemania, nos habían pulverizado en la fase de grupos, de hecho nos habían ganado creo que de 20 o algo así, sí. Con lo cual eran las grandes favoritas para ganar el partido y de repente, cuéntanos qué pasó. Pues de repente, sorpresa, nosotras íbamos realmente mentalizadas de querer ganar, ¿no? Es un bronce, ibas con mucha motivación, pero Pito Grillo estaba por aquí atrás, nuestras cabecitas diciendo, os han ganado de 23 o de 22 en la fase de grupos. Son muy superiores. Nos habían ganado también otro partido amistoso antes del campeonato. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ahí me acuerdo todo el mundo, de otras selecciones y demás, decían, las españolas van a perder porque en Madrid ganaron porque era COVID y no había jugadoras alemanas. Y pues contra todo pronóstico se hizo un partido espectacular en ataque y en defensa. Nos llegamos a poner 17, ¿no? 16 puntos por arriba. Casi la liamos, ¿verdad? Ese momento de tensión en el último minuto, porque nos remontaron los 17 puntos del partido y en el último minuto pensábamos que lo perdíamos. De hecho, fuimos a prórroga con una entrada en canastón que mete una de sus mejores jugadoras en el último segundo. Y la prórroga parecía ahí que se nos escapaba también, que lo íbamos a perder, pero bueno, creo que al final la garra que le pusimos a ese partido, las ganas que teníamos todas de ganarlo y de demostrar que seguíamos estando a ese nivel y que no se había ganado por casualidad 2 años anteriores, pues nos hizo al final ganar ese partido y se pudo celebrar como se merecía. Y se pudo celebrar de verdad, porque obviamente cuando terminó el de Madrid pues no celebramos nada. Estábamos de hecho diciendo, hemos perdido, tenemos una compañera mala, son las Navidades después. Y ahí se celebró, claro que se celebró muchísimo. Vamos a contar, estamos en la recta final, vamos a contar el próximo reto, que lo tenemos dentro de muy poquito. Deciros que en ese campeonato de Europa había 2 plazas directas para los Juegos Paralímpicos de París, que tendrán lugar este próximo verano. Nosotras nos quedamos terceras, con lo cual pudimos clasificarnos para el preparalímpico, una repesca que tendrá lugar el mes que viene, en abril, en Osaka, en Japón. Es un torneo muy exigente, van a ser 4 partidos en 4 días y hay 4 plazas de 8 equipos participantes. Cuéntanos un poco cómo encara el equipo este importante torneo. Pues yo creo que lo encaramos con muchísimas ganas. De hecho, cuando he hablado con otras compañeras de la selección en partidos que hemos jugado, en competiciones que hemos coincidido, todas nos íbamos diciendo desde Navidades, qué ganas de que llegue Japón. Sobre todo ya cuando se vieron, bueno, nosotros sabemos que estamos clasificadas, pero faltaban, por ejemplo, sí saber los otros equipos de otros continentes que se iban a clasificar también, ¿no? Y cuando ya salieron los 8 equipos que estamos clasificados y cuando salieron los grupos, dijimos que podemos, ¿no? Obviamente no lo tenemos en la mano, ojalá tuviésemos el billete, pero a la federación le habría venido muy bien, ¿verdad, Enrique? Tener ese billete ya en la mano. Pero a nosotros nos gusta complicarle un poco la vida a la federación. Y hemos dicho, pues vamos a ir a París pasando por Japón. Pero la verdad es que tenemos muchísimas ganas de competir ahí. El sistema que vamos a tener es que vamos a ser 2 grupos de 4 equipos. Vamos a jugar esa fase de grupos y luego posteriormente se harán los cruces. El primero en un grupo jugará contra el cuarto del otro, el segundo contra el tercero contra el segundo y el cuarto contra el primero. Y quien gane de ese cruce, pues clasificará, ¿no? Que los 4 que ganen ese cruce conseguirán las últimas 4 plazas para París.
Y bueno, la verdad que viendo las rivales que tenemos, pues hay rivales como Alemania, que te pueden volver a ganar de 20. De nuevo. Otra vez. Hay rivales como Canadá, que a priori pues nos están por encima de nosotros, aunque les hemos ganado un partido, ya nos han ganado otros, pero bueno, a priori contamos con que están por encima de nosotros a nivel de baloncesto. Pero luego hay otras selecciones que sabemos que pueden estar por debajo y otras selecciones que estamos más o menos ahí, ¿no? A un partido puede pasar cualquier cosa. Entonces sí que creemos que esta vez pocas veces ocurre. La competición está a nuestro favor. Creemos que por primera vez... El sorteo nos ha favorecido, hay que decirlo, nos ha favorecido. Creemos que tenemos un cruce... Bueno, vamos a verlo, pero bien, somos relativamente optimistas. Yo creo que sí, que tenemos mucha confianza en que podemos lograrlo, que está en nuestra mano, que es como lo divertido, ¿no? Que no es, es que dependo de que otro equipo... No. Está en nuestra mano, que lo hagamos bien, que compitamos bien, que ganemos lo que tenemos que ganar y nos vamos a París. Pues ese es el mejor mensaje. Yo me gustaría terminar con un mensaje tuyo, sobre todo estamos conmemorando el Día de la Mujer. Hemos tenido diferentes momentos en los que has reflejado muy bien la problemática o las barreras que has podido encontrarte por ser mujer, por tener una discapacidad y encima ser deportista de alto nivel. Pero sí me gustaría que dejaras un último mensaje, sobre todo a esas familias, a esos chicos y chicas, especialmente chicas, que tienen una discapacidad, que les gustaría hacer deporte, pero que les da miedo. Y esas familias que de alguna forma lo que tratan es muchas veces de proteger a su familiar, cuando muchas veces lo que hace falta es un impulso. Pero me gustaría que dejaras ese mensaje. Pues quizá les diría que lo primero de todo, que el miedo es parte de la vida. Va a formar parte de nuestra vida siempre, ¿no? Tengas o no tengas discapacidad. Pero que la vida al final consiste en eso, en superarte, en ir superando miedos, en ir superando barreras, escalones. Entonces, que no es el hacer deporte o el practicar deporte, no es algo irreversible. Entonces, si no te gusta, si no estás cómodo, si no estás a gusto, lo puedes dejar. No pasa absolutamente nada, no te vas a comprometer. Entonces, que busquen toda la información del mundo posible de qué deporte le puede gustar a ese niño o a esa niña. Que pregunten a deportistas, que pregunten a federaciones, que pregunten a asociaciones, que para eso estamos también, y que prueben todos los deportes del mundo que puedan, como hice yo cuando era pequeña, que creo que me quedaron poquitos, que los prueben todo y que hagan deporte. Que por supuesto que va a haber miedo, por supuesto que va a haber dudas, pero que no pasa nada. Si prueban baloncesto y no les gusta, hay tenis. Que no les gusta tenis, hay esquí, hay miles de deportes. Yo creo que ahora mismo prácticamente todo deporte tiene una versión adaptada de alguna forma, y hay un deporte para cada tipo de discapacidad mínimo. Entonces que lo prueben, que no se queden con las ganas y que realmente el deporte merece la pena. Pues ahí queda el mensaje. Vamos a pasar este pequeño... Bueno, nos quedan unos minutitos, hemos empezado ahí 10, nos quedan esos 8 minutitos para poder tener alguna pregunta de las personas que estáis viendo y disfrutando esta bonita charla. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer a Sara? ¿Nadie se anima? ¿Me animo yo? Sí. Bueno, estoy por aquí, Sara, si no me pongo... Pero me has escondido. Me he escondido. A ver, yo te quería preguntar ya un poco Enrique ha hecho hincapié de ello, pero lo especial que puede ser para ti, o si te visualizas, que me imagino que sí, en esa mentalidad positiva y tu mentalidad mamba, en París, sobre todo las diferencias de los juegos que viviste en Tokio sin público a lo que será en París, que pues será a todo tren. ¿Te visualizas allí? Se me pone la piel de gallina, porque vivir unos juegos es el mayor evento deportivo para un deportista, es donde quieres estar. Creo que no todo el mundo y no todos los deportistas tienen la suerte de vivir unos juegos, y mucho menos dos. Entonces, si tuviese la suerte de poder estar en París y vivir mis segundos juegos, sería increíble. Pero además creo que tenemos la suerte de que sea en París. Y después de que en Japón pues familiares y amigos que querían venir a vernos no pudiesen, y ni siquiera pudiésemos tener público japonés, y ver un pabellón de 16.000 personas vacío, con todo lo que te han contado que es tener 16.000 personas en un pabellón, que sean esta vez en París, que está al lado de España, que sabes que tus familiares van a ir, que van a ir tus amigos, que va a ir muchísima gente de España a apoyarnos, y que prácticamente pues vas a llenar un pabellón, ¿no?
casi 16.000 personas, casi todo con mucha gente española, ¿no? O gente europea que te va a apoyar, la verdad es que sería increíble, ¿no? Y ya si pudiésemos vivir toda esa experiencia de unos juegos sin COVID, sin pandemia y sin restricciones, pues yo creo que ya va a ser la mejor experiencia de nuestras vidas. Y la última, bueno, más que pregunto, un mensaje, porque como bien apuntaba Enrique, se va a poder ver a posteriori en el canal oficial de Gran Plaza 2 de YouTube. Un mensaje principalmente para las chicas que pueden ver esta entrevista y que tengan dudas o que intenten descubrir también el deporte desde tu experiencia. Les diría que se lancen a la piscina, ¿no? Un poco lo mismo que decía cualquier niño o niña que quiera practicar deporte. Que se lancen a la piscina, que lo prueben, que investiguen qué deporte hay en su ciudad o cerca, cuál es el que les gusta, por dónde quieren empezar a probar. Que si no les gusta uno, prueben el siguiente deporte, no hay ningún problema. Y si tienen dudas o prefieren hablar con alguien, digamos, de conocido o que haga deporte, que no duden en escribirnos, que nosotros también estamos para eso. Que a mí me pueden escribir por redes sociales o por donde sea, que no va ningún problema, o si piden hablar conmigo desde federación, para que podamos guiarlas o ayudarlas o darles ese apoyo que necesitan para poder probarlo, desde luego que lo prueben, ¿no? Que yo creo que no se van a arrepentir. Pues por mi parte nada más. ¿Se anima alguien? Mira. Lo que he visto, Adrián, es que tú ya das por hecho la clasificación para París. Vamos, ya la has dado por hecha, ya no... Está firmada, ¿no? Hay que decir que Adrián Méndez, además de periodista, es la voz del baloncesto de silla de ruedas. Habitualmente es el narrador en Radio Televisión Española de los partidos de teledeporte. Y bueno, eres una voz autorizada, como voz, ¿eh? La opinión ya veremos a ver. Como aficionado. Deportivamente estamos... Bueno, vamos a ir paso a paso. También hay que decir que este año, por primera vez, el Consejo Superior de Deportes va a estar presente, no sé si lo sabías o no, si no ya te lo cuento yo, va a estar presente en Osaka, de hecho vamos a viajar juntos. Creo que es una noticia importantísima el hecho de que no solamente vayan a ver los grandes eventos olímpicos, sino también que vengan a desplazarse a un sitio tan lejos como Osaka y que demuestren su apoyo, ¿no?, al deporte paralímpico, con lo cual agradecido también al Consejo Superior de Deportes. Laura. Buenas tardes, Sara. A mí me gustaría preguntarte, dices que muchas personas que al final tienen algún tipo de discapacidad, sobre todo mujeres, no se animan a estudiar. Y me gustaría preguntarte, ¿dónde has sacado tú las fuerzas para no solo ser jugadora profesional, sino hacer una carrera que me parece que no es de las más sencillas, justo lo que has elegido? Has elegido física, que bueno, hay que tener una buena cabeza. ¿Y de dónde has sacado las fuerzas y el tiempo para poder llevarlo todo adelante? Pues yo creo que las fuerzas al final las saqué de las ganas, ¿no? Tenía muy claro desde pequeña que yo quería ganarme las cosas porque yo me lo había ganado, porque yo me lo había trabajado, ¿no? Igual que, por ejemplo, para selectividad, para las universidades se guardan un plazo de cupo para discapacidad. Yo decidí que no, que yo quería estudiar, que yo quería ganarme mis cosas, que no quería que la gente pensase que era regalado, ¿no? Quería ganarme ese respeto, entre comillas, que no es necesario, que para eso está ese cupo, pero yo quería hacerlo así. Entonces, desde pequeña tuve muy claro que quería llegar a esa carrera, que había que tener una media alta, porque si no me llegabas, no tanto como ahora no entraba por nota ni para atrás, pero es verdad que tenía muy claro, por la educación que me dieron mis padres, que tenía que estudiar. Ellos me dijeron que podía hacer lo que yo quisiese, nunca me han obligado a estudiar nada en concreto, que lo que yo quisiese, pero que había que estudiar. No hacía falta que fuese física, no hacía falta que fuese un universitario, pero había que estudiar. Bueno, yo siempre digo que tuve la suerte de que me gustase la física, porque me parece un campo muy, muy, muy bonito y muy interesante. Entonces, yo tenía muy claro que quería seguir con el deporte, que quería seguir con el baloncesto profesional, que quería llegar a unos juegos, que quería ganar títulos, pero a la vez tenía muy claro que tenía y quería sacarme la carrera, ¿no? Ya no tanto el tener, sino yo creo que el querer es lo que me hizo al final poder compatibilizarlo, ¿no? Porque tenía muy claro que quería las dos cosas y que no podía dejar de lado los estudios por el baloncesto, que eso tenía que ser a posteriori, tras tener un plan B, ¿no? Al final el deporte se acaba. Si tenemos suerte, pues se acabará cuando sea más mayor y mi cuerpo diga, Sara, por favor, hasta aquí. Puedes tener la mala suerte
de que se te acabe mañana por una lesión. Esperemos que no le pase nunca a nadie, pero son cosas que pasan. Entonces tenía que tener muy claro que necesitaba un plan B después del deporte y que ese plan B quería que fuese la física, la metodología, la educación, ser profe. Entonces yo creo que eso es lo que me hizo organizarme, ¿no? Y tener muy claras las cosas que yo quería me hizo tener la capacidad de organizar, de ser responsable y sobre todo a nivel de tiempo, capacidad de sacrificio. Porque sabes que a lo mejor el viernes no puedes salir con tus amigos, no puedes quedar, porque el sábado compites, el domingo vuelves de competición y el único día que te queda para estudiar para el examen del lunes es el viernes. O, es que me voy a Osaka, por ejemplo, y cuando vuelva a Osaka tengo los exámenes finales. O empiezas a estudiar antes o no te dan las horas, ¿no? Que ojalá las horas tuviesen más días, el día tuviese más horas, perdón, me encantaría. Pero no es así. Entonces yo creo que eso, y por supuesto con el apoyo de mis padres, ¿no? Que me fueron ayudando a que eso fuese para adelante y pudiera compatibilizarlo durante tantos años, ¿no? Pero sobre todo eso, tener muy claro qué es lo que quería y qué merecía la pena. ¿Alguna pregunta más? Hola, Sara. Yo te quería preguntar si, como dices, como desde tan pequeña siempre has usado silla, si has usado algún otro tipo de adaptación para moverte, y en el caso de que no, ¿cómo has vivido el cambio de silla y lo económico? Que eso supongo que es el cambiar de silla, si tienes algún tipo de ayuda o no. ¿El cambiar de silla, pero de calle, dices? Sí, de calle. Cuando cambio de una silla a otra, dices. Sí. O sea, a la medida que si empezaste con 4 años tu primera silla, ¿cómo han sido esos cambios de silla? Ah, vale. Bueno, realmente no he usado otro medio de transporte que no fuese una silla. Cuando era pequeñita sí que tenía que usar bitutor y un andador para estar de pie, pues para que los huesos se pudiesen formar correctamente, los músculos, la columna vertebral. Pero mi medio de transporte normal siempre ha sido la silla de ruedas, porque no puedo andar de por sí. Y siempre me acordaré de, pues no sé si era mi primera silla, pero probablemente sí. Era muy grande, claro, yo era muy pequeñita. Yo recuerdo la silla muy grande, luego lo que silla sería pequeñita, pero yo la recuerdo muy grande. Siempre recordaré que tenía payasos en la rueda. Entonces tenía aquí un protector, siempre me acordaré porque tenía payasos. Hoy en día me dan un poco de miedo los payasos, yo no sé si eso me ha dejado un poquito de trauma. No lo sé, papá, mamá, lo mismo me ha dejado un poquito de trauma esos payasos de pequeña. Pero bueno, al final pues tienes una silla como muy armatostes, muy grande de pequeña, porque también tus padres te tienen que empujar, entonces necesitan que esté a su altura, por eso no, imagínate, mi padre encima que no es bajito, ¿sabes? Pues imagina al pobre mío enganchado ahí, la lumbalgia no iba a ser graciosa. Y al final yo creo que a mí me gustaba mucho ese proceso de cambiar de silla, porque al final tu silla te la tuneabas, era como cuando te compras un coche o te compras ropa, ¿no? Y mi silla me tenía que durar unos años. Entonces te la tuneabas, ponías el color que tú querías, teníamos sillas moradas, doradas, negras, ahora hasta que en medio azul, naranja. Y luego es verdad que cada vez que ibas creciendo y te ibas haciendo más autónomo y más independiente, necesitabas una silla mucho más a tu medida para que al final pues, fueses cómodo y la silla hiciese lo que tú tenías que hacer y no te movieses tanto la silla y que pesase poquito, ¿no? Que pesase poco, que fuese activa para que tú puedas ir por la calle, puedas subir un escalón y sobre todo, por ejemplo, hoy en día que pueda montar mi silla en el coche. Yo conduzco, yo tengo mi propio coche, entonces todos los días tengo que cargarla varias veces al día del suelo al coche, del coche afuera, y entonces eso necesitabas que sea muy, muy, muy ligero. Y quizá yo creo que es el cambio que vas haciendo. Y luego vas conociendo también cómo te gusta ir sentada en la silla. Que parece una tontería, pero lo voy a decir un poco de cabeza, porque a lo mejor no es así porque no lo he vivido, ¿eh? Perdonadme si a lo mejor no es así, pero a lo mejor es un poco como descubrir si te gusta llevar tacones o te gustan los zapatos planos. ¿Cómo voy más cómoda? O me gusta más la ropa más ajustada, menos ajustada. Pues en el caso de la silla yo creo que es un poco lo mismo. Vas descubriendo cómo te gusta, ¿no? ir sentado. Si quiero ir más arriba, si quiero ir más abajo, si quiero las ruedas grandes, pequeñas. Entonces la verdad que es un proceso chulo. Es como tunearte un coche. Te prometo que no ha habido nunca esa comparación. El tema de los tacones, de verdad, que es la primera vez que lo escucho, pero me parece muy divertido. O sea, me parece curioso. A lo mejor no, a lo mejor las mujeres que estáis aquí me decís que no, pero bueno. Es lo único que se me ha ocurrido así. Soy muy de improvisar a veces. Y estas cosas en directo es lo que... Es curioso, está muy bien. Ahí donde la veis he dejado su currículum vitae para el final porque merece la pena escucharlo. Es de las pocas mujeres deportistas españolas que tienen 5 campeonatos de Liga Española, que tienen 7 copas de Su Majestad el Rey, que tienen 2 campeonatos de Europa, 2 Champions Cup, 2 medallas de bronce con la selección española
una Supercopa, de las únicas 2 que se han jugado, y todavía mucho por ganar. Lo he querido dejar al final porque, bueno, parece que Sara es una deportista de alto nivel, pero no hasta ese punto. No hay muchas personas que tengan ese currículum y yo lo encarnaría en una sola frase: su actitud. A mí, desde que la conocí, su actitud ahí me puede. Porque nunca jamás la he visto decir: estoy muy cansada, no quiero jugar, no puedo, no quiero entrenar. Jamás. Siempre es positiva, siempre es yo puedo, yo voy a ganar, yo voy. Esto es fundamental. La actitud en la vida, todos lo sabemos, es fundamental. En una mujer, y en una mujer con discapacidad y deportista de alto nivel que está siempre con hombres, todavía es más importante. Y yo, sinceramente, creo que hay dos tipos de personas en la vida: la que siempre está tratando de recibir y la que da. Y os aseguro que Sara es de las que da. Y yo, para eso, por favor, os pido un muy fuerte aplauso. Gracias de verdad a todos. Gracias, Sara, por esta tarde tan bonita, como siempre. Suerte en Alemania este fin de semana. Esperemos que os clasifiquéis para la Final Four que se disputará en España en el próximo mes de mayo. Esperemos que haya 2 equipos españoles, cuando menos. Por lo menos dos, o incluso puede haber 3. Y nos vemos en poquito en Japón, en Osaka. Que ahí estaremos. Ahí nos vemos. Gracias, Enrique.